¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de esta Zona Ambiental, el espacio exclusivo donde te vas a enterar de todas las noticias ambientales y los temas más trascendentales que están sucediendo en México, en Latinoamérica y en otras partes del mundo, de la mano de los expertos y los especialistas, con un esfuerzo de más de 150 comunicadores, periodistas y divulgadores de la ciencia distribuidos a lo largo de México y de Latinoamérica. La verdad que es un gusto y un placer saludarte. Soy Juan Jorge Avilés Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC, y también recordarte que todo esto es posible gracias al esfuerzo de voluntarios informados y la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, REMPA. La verdad que el día de hoy les traemos unos temas muy especiales, unos temas muy precisos, muy interesantes, que espero puedan compartir la transmisión para poder llegar a más personas y generar pues esta parte de la duda y analizar las problemáticas ambientales que nos están afectando día con día. Cabe recordar que en este momento tenemos pues un gran debate sobre las más de 12 iniciativas, reformas, puntos de acuerdo que han sucedido en el territorio mexicano, en los congresos locales, estatales y también la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. No solamente es la Ley General de Bienestar Animal propuesta por Animal Heroes, sino también las diferentes estrategias que ha desencadenado este grupo para acabar con los zoológicos, la sustentabilidad, ya que, como sabemos perfectamente, años atrás este mismo grupo fue responsable de la prohibición de los animales en los circos, lo cual con base en bienestar animal se empezaron a tomar propuestas o medidas donde estos animales iban a ser llevados a santuarios, y la realidad fue que estos animales pues realmente llegaron al santuario, para el santuario del otro mundo, porque prácticamente murieron más del 85% de las especies, y esto es un tema muy alarmante. En este momento se está organizando cada vez la comunidad científica mexicana. Agradecer mucho también la iniciativa de todos los actores involucrados que están posicionando un movimiento nacional para este 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Si tú estás en la Ciudad de México, va a ser en Bellas Artes. Déjame decirte que hay varios puntos en la República Mexicana, en Monterrey, en Guadalajara, en Yucatán, en Mérida, en Puebla. Toda la comunidad científica universitaria se está organizando. Justamente el día de ayer teníamos reunión con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde los docentes, los maestros están informando de esta situación a los biólogos, a los veterinarios, donde lamentablemente pues de pasar esta pseudo ley de bienestar animal, que no tiene nada de bienestar animal, sino que más bien está diseñada de un aspecto totalmente de las emociones que puede atribuir el ser humano hacia los animales, y velados en la parte de la bioética, que desafortunadamente no es bioética como tal, porque no está englobando ni tomando en cuenta, como lo menciona la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, los aspectos sociales, culturales, económicos de nuestro país. Prácticamente es un copy-paste de una legislación, y eso no se puede hacer. No se les puede engañar a nuestros senadores ni a los diputados de esa forma, y no podemos dejar que esto siga pasando. Es por eso que una vez más se les invita a toda la comunidad científica a manifestarse, a realizar diferentes estrategias de cabildeo, de posicionamiento, de foros, y dar a conocer la importancia del gremio biológico, veterinario, ambiental, zootécnico, de todas las partes implicadas que pueda llegar a afectar este tema. Déjenme platicarles que vamos a tener por parte de voluntarios informados un tema muy especial. Vamos a tener a Mario Pérez Arroyo, que es el presidente de la Unión Nacional de Criadores, Capturadores y Transportadores y Expendedores de Aves Canoras y de Ornato AC, para que nos platique acerca de esta actividad que se ha llevado a cabo en México durante muchos años, de familia en familia, de comunidad indígena a comunidad indígena, y sobre todo déjenme decirles que está regulada. Así es como ustedes lo escuchan, es una actividad que tiene que ver mucho con el manejo sostenible de nuestros recursos naturales. Va a estar hablando acerca de las tradiciones que debemos preservar y nuestros pajareros. Y por parte de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales vamos a tener un gran invitado, a René Bañales Alcántara, de la Universidad de Oxford, de Reader and Engineering Science, con el tema amoníaco verde, para que no se lo pierdan. De hecho, me está informando producción que ya en estos momentos ya está lista la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, ya está listo su presidente, el maestro Fabián Caraballo, que está precisamente ya listo con nuestro gran invitado, y cedemos cámaras y micrófonos a la Red Mexicana de Periodistas Ambientales.
Recordarles que estamos totalmente en vivo hoy viernes, precisamente 22 de octubre, siendo las 7:52 p.m. hora central de México. Muchas gracias por estar con nosotros en una edición más, compartir y cedemos cámaras, micrófonos a la rúbrica de periodistas ambientales. Hola, ¿qué tal Juan Jorge y Leo, Auro y Oscar y toda la producción de La Hora Ambiental? Un gusto volver a verlos y coincidir con ustedes en esta noche. Les presento una entrevista que le hice al doctor Bañares, en la cual pues hablamos acerca del amoníaco verde y por supuesto un elemento muy interesante que lo integra, que es el nitrógeno, que ha permitido la vida y quitar la vida. ¿Por qué? Porque se crea el fertilizante a partir de el nitrógeno cerca de la Primera Guerra Mundial, pero también permitió que se crearan diferentes armamentos explosivos. Entonces, el nitrógeno es controversial y sin embargo el amoníaco verde va a permitir hacer cosas en un futuro cercano muy interesantes, como proponer, propulsar barcos mercantes. En la minería va a apoyarla también, y en la siderurgia. Pues muy buenas tardes, doctor Bañares. Un gusto tenerte aquí el día de hoy. De verdad, te agradezco mucho que me hayas concedido esa entrevista, sobre todo porque tienes un tema muy importante. Muchas gracias. No, gracias a ti, Fabián, por la invitación y encantado de platicar un rato contigo. Con mucho gusto. Em, Tú estudiaste en la Facultad de Química de la UNAM y tienes una maestría, un doctorado y un postdoctorado en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Estados Unidos, y pues todo relacionado con la ingeniería química. Sí. En cuanto a los logros académicos, has sido coautor de más de 100 publicaciones arbitradas y tu interés general de investigación es la ingeniería de sistemas de proceso. Y por otra parte, desde el año 2014 te has enfocado en el almacenamiento de largo plazo de energía renovable, en particular en cuanto a la producción, transporte y uso de amoníaco verde. Y por otra parte, has trabajado en varios centros de investigación educativos, como el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la UNAM y la Universidad de Edimburgo. Y desde el 2003 trabajas en la Universidad de Oxford como Reader en el Departamento de Ciencias de Ingeniería y Engineering Senior Tutor en el New College. Pues tenemos una persona de prestigio y con un trabajo muy importante, sobre todo en cuanto al tema del cambio climático. Y la verdad es que me da mucho gusto que estés aquí. Y voy a comentar brevemente una idea introductoria de esto. Así Y es. entonces vamos a entrar al tema. Siemens, la compañía de energía muy famosa en el mundo, habla del amoníaco verde, que es la clave para afrontar grandes retos energéticos del siglo XXI. Ellos dicen, cambiar la electricidad renovable para fabricar amoníaco, podríamos ahorrar más de 40 millones de toneladas de dióxido de carbono al año solo en Europa. Y por supuesto, mucho más en todo el mundo. Y pues se puede volver a convertir en hidrógeno y quemar amoníaco para producir electricidad cuando no sopla el viento, lo cual suena altamente promisorio. Por otra parte, la Real Sociedad comenta que el proceso de fabricación de amoníaco no es actualmente un proceso verde. Normalmente se fabrica a partir de metano, agua y aire, y se utiliza un proceso llamado reformado de metano al vapor, y un proceso que es famosísimo, que nos comentará posteriormente Haber, y casi más del 90% del dióxido de carbono es producido, procede de este proceso que ya comenté de metano al vapor, y consume mucha energía y produce alrededor de casi 2% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Por otra parte, y finalmente, el Foro Económico Mundial comenta que el amoníaco producido por los combustibles fósiles representa aproximadamente el 5% del consumo mundial de gas. Entonces, entrando en materia, doctor Bañares, ¿qué es el amoníaco verde y para qué se usaría? Por favor. Sí. A ver, comenzamos por explicar qué es el amoníaco verde y clarificar que el adjetivo verde viene ahí por su forma de producción. Obviamente como molécula es indistinguible de cualquier otra molécula de amoníaco, pero como acabas de mencionar, el 98%, algo así, del amoníaco que se produce actualmente en el mundo es a partir de combustibles fósiles.
lo cual genera muchas emisiones de dióxido de carbono. En el caso del amoníaco verde, vamos a obtener el mismo producto, pero no tenemos en lo absoluto combustibles fósiles en su producción. Lo único que necesitamos para producirlo es energía solar, bueno, energía renovable, que en general va a ser energía solar y eólica, agua y aire. Y si notas en estos 4 entradas, digamos, 4 componentes de entrada para el proceso, no hay un solo átomo de carbono. Por lo tanto, no hay emisiones de CO2, de dióxido de carbono, cuando se usa ese amoníaco verde o cuando se produce. ¿Y cómo logramos esto? Eso también es importante. La clave es que vamos a utilizar la energía renovable, viento y solar, para hacer electrólisis del agua. Entonces el agua la vamos a descomponer en hidrógeno y oxígeno. Lo que vamos a utilizar es ese hidrógeno y lo vamos a combinar con nitrógeno que viene del aire. Entonces van a pasar 2 cosas. Tenemos que separar nitrógeno del aire, pero ese es un proceso muy conocido, se puede hacer de diferentes maneras y relativamente barato desde el punto de vista energético. Lo que no es tan barato energéticamente es romper la molécula de agua, porque es muy estable, para generar el hidrógeno. Y eso es donde vamos a utilizar la mayor parte de la energía renovable. ¿Sí? Eso es básicamente lo que sería el amoníaco verde. Es amoníaco, pero completamente sustentable. Tienes... Gracias. Amoníaco sustentable, lo cual nos va a ayudar, por supuesto, a generar menos gases bueno, en este caso, dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, y va a ayudar muchísimo para este tema. De hecho, hay un programa de simulación de los impactos del cambio climático y cómo se pueden ir regulando, que se llama En-ROAD. No sé si has visto alguna vez este programita. Y precisamente esto podría ayudar bastante. Sería muy interesante verlo. Te paso posteriormente el enlace. Está muy bonito esto que se puede hacer. Entonces, comenzar a disminuir los impactos del cambio climático. Sí. Entonces, lo cual está muy bien. Por otra parte, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este amoníaco verde, doctor? Sí. Bueno, una ventaja la acabo de mencionar y es el hecho de que si lo usamos como combustible o como, para ser más genérico, como vector de energía, en un momento explico qué quiere decir esto de vector de energía, básicamente, como acabo de explicar, no vamos a generar dióxido de carbono en su uso. Quizá debía haber dicho anteriormente, en la primera parte de la pregunta, el hecho de que hasta el momento el amoníaco se utiliza principalmente para hacer fertilizantes, ¿sí? Entonces, su uso actual es principalmente como base de fertilizantes y algunos otros usos, pero no son, digamos, tan importantes. Es un insumo para la industria química, por ejemplo. Se pueden hacer explosivos con él y bases para diferentes otros tipos de productos químicos. Lo interesante con estos estudios de amoníaco verde es de que puede, además de esos usos, que son, vuelvo a insistir, de fertilizante, puede ser usado como un combustible. O sea, nosotros podemos tomar amoníaco y básicamente quemarlo, tal como quemamos el gas natural, por ejemplo, o el carbón, o la gasolina, o el diésel, quemarlo para generar energía. Podemos quemarlo dentro de un motor de combustión interna para transportarnos, ya sea en coches, camiones, barcos, trenes, etcétera. Y lo podemos también usar para generar energía eléctrica en plantas de generación de energía eléctrica. Entonces, esa es una de sus principales importancias. Nosotros lo vemos como una sustitución de los combustibles fósiles, ¿sí? Lo cual obviamente implicará que si ahora producimos una cierta cantidad de amoníaco en el mundo, que son más o menos 180
millones de toneladas al año. O sea, es una enorme cantidad para fertilizantes principalmente. Si lo empezamos a usar como vector energético, vamos a tener que producir, bueno, nadie sabe exactamente, pero entre 5 y 15 veces más esa cantidad, porque seguiremos utilizando fertilizantes, pero también vamos a darle nuevos usos, que es la sustitución de los combustibles fósiles. Doctor, y suena muy extraño, suena como, por lo que he revisado el tema, es Ajá. como tener una sustancia líquida almacenada que tiene que estar almacenada a temperaturas muy bajas para usarla como combustible. ¿Va por ahí el asunto? Va por ahí, pero no es exacto. Ajá. En primer lugar, efectivamente, el amoníaco a temperatura y presión ambientes es un gas. Sí. Y los gases obviamente ocupan más volumen que un líquido y por lo tanto almacenarlos y transportarlos como gas en general no es tan conveniente que si los transformamos a un estado líquido. La gran ventaja del amoníaco es de que necesita temperaturas más bajas que el ambiental, pero relativamente modestas. Estamos hablando de menos 18 grados centígrados, o presiones más altas que el ambiental, pero de nuevo modestas, menos de 10 atmósferas. Y de nuevo, para poner esto en contexto, todos hemos oído, creo, hablar del hidrógeno como la economía del hidrógeno. Lo podemos Autos de utilizar. hidrógeno. Exactamente, bueno, el punto es que en el caso del hidrógeno, tenemos que, para licuarlo, tenemos que bajar la temperatura a menos 250 grados centígrados. Nota la diferencia entre menos 30 y menos 250, o presiones de cientos de atmósferas para poder licuarlo. Entonces, eso hace que el amoníaco sea más fácil de almacenar y de transportar. Pero una cosa también importante es, si nos fijamos en la fórmula del amoníaco, es NH3, N es nitrógeno, H es hidrógeno, y yo creo que nosotros podemos ver al amoníaco como si fuera una caja en donde vamos a guardar átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, el amoníaco también hace mucho más factible una futura economía del hidrógeno. O sea, quizá en el futuro utilicemos celdas de combustible dentro de los automóviles para movernos, etcétera, pero para transportar ese hidrógeno de donde se produce, vamos a decir, en la mitad de Australia, a donde se consume, vamos a decir, en este caso Japón, va a ser más conveniente meterlo en una caja, donde esa caja se llama amoníaco, transportarlo, tenerlo ahí guardado hasta que se necesite, y eso va a resultar mucho más barato y eficiente que transportarlo como hidrógeno. Algo parecido como el ATP, adenosín trifosfato, que va transportando fosfatos y es la energía de los seres vivos. Sí, sí, sí. Este es, yo creo, una manera de pensar en ello. Suena muy interesante. La otra cosa es que cuando el amoníaco puede volverse a descomponer en nitrógeno e hidrógeno, el nitrógeno es básicamente aire, o sea, el aire es 79% nitrógeno, entonces podemos con toda la facilidad del mundo simplemente tirarlo a la atmósfera, no va a generar ningún efecto nocivo o de climático, etcétera. Y el hidrógeno es lo que vamos nosotros a usar, por ejemplo, para ya sea quemarlo o para ponerlo en celdas de combustible y generar energía, etcétera. Entonces, básicamente el amoníaco es una manera más fácil de transportar hidrógeno. Quizás esa es otra manera de verlo. Perfecto. Suena realmente promisorio. Ya comentaste algunas cosas del cambio climático. No sé si quieres agregar algo más de lo que aportaría este proceso del amoníaco verde. Sí, y yo creo que la otra clave en toda esta propuesta, digamos, de utilizar químicos que van a almacenar energía, es el hecho de que estamos transformando todo nuestro sistema energético de un sistema basado en combustibles fósiles a un sistema que va a estar basado en energías renovables. Y de nuevo, las más abundantes
en el mundo son eólica, viento, y solar, ¿sí? Entonces, la desventaja de estas dos energías es que son intermitentes. Efectivamente, durante ciertas horas del día va a haber viento y durante otras horas no va a haber tanto, digamos. Claramente, durante el día hay sol y durante la noche no la hay. Entonces, eso es una desventaja respecto a los combustibles fósiles. Con un combustible fósil uno compra, digamos, una tonelada de carbón o varios metros cúbicos de gas natural, lo que sea, los almacena en un tanque y cuando uno necesita la energía, bueno, simplemente saca de ese tanque el combustible fósil y lo usa. Pero en el caso de las energías renovables, a veces van a estar produciendo al 100% y a veces al 50% y a veces al 10%, ¿no? Y lo que no podemos hacer es depender de un sistema en donde si hay energía, nosotros vamos a poder tener electricidad en la casa, y si no hay energía generada, pues vamos a tener que vivir sin electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a utilizar sistemas de almacenamiento de energía. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a sobrediseñar la generación de energía solar y eólica. O sea, en lugar de montar un sistema, digamos, de planta solar con X metros cuadrados de paneles solares, vamos a poner 10% más, por ejemplo, ¿sí? Eso quiere decir que cuando haya mucho sol voy a generar 110% más de lo planeado y el 10% adicional lo voy a ir guardando en una caja, entre comillas. Esa caja va a ser el amoníaco, ¿sí? Y cuando baja la generación de renovables, entonces voy a ir a esa caja y ese déficit que tengo de energía lo voy a poder suplir con lo que he estado almacenando durante un cierto tiempo. Ahora, cuando uno habla de almacenamiento de energía, en general la gente piensa inmediatamente baterías, ¿sí? O sea, pilas. Claro. Y tienen mucha razón. O sea, efectivamente es una manera muy adecuada de guardar la energía. Hay excepción de que es adecuada si el tiempo durante el cual voy a guardar esa energía es relativamente corto. O sea, las baterías están muy bien diseñadas o sirven para guardar energía durante el día y usarla en la noche. Guardar energía el día de hoy, que es domingo, y usarla, digamos, el jueves o en una semana. Pero no son buenas por un par de sentidos para guardar la energía hoy y regresar en 6 meses y tratar de utilizarla. Y eso es por dos razones. La primera razón es de que las pilas se descargan, entonces yo guardo 100 y si regreso en 6 meses ya no voy a tener 100. Claro. Y la segunda razón es de que las baterías son caras, ¿sí? Entonces están diseñadas para tener miles o decenas de miles de ciclos de carga y descarga, por ejemplo, 2 veces al día o una cosa así durante varios años. Pero si yo utilizo una batería para cargarla hoy y descargarla en 6 meses, económicamente hablando eso no funciona, ¿no? Va a ser absolutamente incosteable. Entonces, ese sería almacenamiento de corto plazo, las baterías. Hay una parte de la energía que quiero almacenar a largo plazo y es en donde vienen ideas como el hidrógeno, el amoníaco, el metanol, los llamados combustibles, los e-fuels, o sea, combustibles que vienen de energía renovable, ¿sí? Uno puede generar amoníaco hoy, regresar en no 6 meses, sino en 2 años, si uno quiere, y si está en un tanque, la pérdida que hubo de amoníaco en ese tanque va a ser mínima, ¿sí? Y es muy barato, relativamente hablando, guardar ese amoníaco en tanques grandes, digamos, ¿sí? Entonces, esa es la otra clave en el uso de este tipo de almacenamiento, que Perfecto. nos permite almacenar por mucha mayor cantidad de tiempo que las baterías. Perfecto.
Esas son algunas de las ventajas también que tiene. Me imagino que las desventajas nada más está relacionado con un manejo adecuado para no liberarlo porque el amoníaco es irritante, etcétera, ¿no? Me imagino nada más. El amoníaco es tóxico, es más que irritante, o sea, en ciertas concentraciones puede ser mortal, Ujú. o es mortal, pero, y aquí viene una de sus ventajas, aunque quizá inicialmente no se ve así, tiene un olor tan fuerte Característico. y Ujú. característico, pero no solo característico, sino molesto, Sí. que a concentraciones mucho más bajas de cuando se vuelve tóxico, uno puede detectar que hay amoníaco en el ambiente y por lo tanto uno puede, bueno, escapar o tomar medidas para evitar un problema mayor. Una de las aplicaciones del amoníaco, por cierto, es que es un fluido de refrigeración. Todos tenemos un refrigerador en la casa y hay un fluido ahí funcionando, ¿no? Para hacer, a partir de energía eléctrica, básicamente enfría ese fluido y permite que el refrigerador esté y el congelador esté a temperaturas más bajas. El amoníaco no se usa en refrigeración casera precisamente por cuestiones de seguridad. Si hubiera un escape de amoníaco dentro de una cocina que tiene un volumen pequeño y por alguna razón rara la puerta se trabara, etcétera, pues esa persona podría morir, digamos. Pero sí se utiliza en sistemas de refrigeración industrial, ¿sí? En donde estamos hablando de naves industriales, por ejemplo, donde guardan y congelan carne o bueno, cualquier otro producto alimenticio. Todos esos refrigeradores utilizan, de hecho, amoníaco como fluido porque es más barato que el fluido y más eficiente en ciertas maneras que el fluido que utilizamos en la casa. Y ahí es posible porque estamos hablando de volúmenes mucho más grandes de los refrigeradores industriales y en segundo lugar porque estamos hablando de un lugar en donde va a haber técnicos a cargo de operar con esto y que van a poder resolver problemas, ¿no? Perfecto. Entonces, Doctor, en cuanto a México, ¿en sí, México se está produciendo este amoníaco verde o se puede producir? Y me imagino que se puede aplicar, por supuesto, para fertilizantes. Y sí, también escuché aparte que para la minería como energético, que es muy sí. útil. Entonces, si no se está produciendo, ¿de qué forma se puede producir para que se generalice su producción y tengamos estos beneficios que comentas? Así es. Bueno, te comento que no, en México no se produce amoníaco verde y para ser completo, en este instante, en ninguna parte del mundo se está produciendo amoníaco verde a nivel industrial, digamos, para ya utilizarlo, digamos, a gran escala. Sin embargo, y ya he perdido la cuenta porque no exagero, cada semana sale una noticia o un par de noticias diciendo tal y tal y tal país están desarrollando, están empezando ya a construir plantas. Estas plantas tardan, no sé, 2 años en construirse, como cualquier planta, una refinería, etcétera. Son Los cosas que tardan chilenos. años en construirse. Entonces ya hay varios países que desde hace un año, año y medio, empezaron a construir estas plantas, otros que están empezando. Nombro algunos de ellos: Australia, India, Holanda, Alemania, Noruega, Chile, Uruguay, Brasil, Marruecos. Y Impresionante. estoy seguro que se me están yendo algunos más. Y en algunos, como en Australia, hay más de un desarrollo. En el caso de México, no hay siquiera, que yo sepa, un, un, Proyecto. un proyecto para hacer esto, pero la, ¿qué se puede? Bueno, ¿es posible hacerlo en México? Definitivamente. Nota que, ya lo mencioné, necesitas aire, agua, sol y viento, de lo cual yo creo Algo México tendremos. algo tendremos de eso y en abundancia, a comparación de muchos otros países. Lo que se necesita también, obviamente, es inversión y capital, ¿no? Para poder armar este tipo de proyecto. También en justicia hay que decir lo siguiente:
En este instante hay pocos lugares en el mundo, dados la cantidad de sol y de viento que tienen en ese lugar, que pueden generar amoníaco verde a un nivel económicamente competitivo con el amoníaco sucio, digamos. ¿Sí? Se tiene que utilizar energías alternativas para promover este proceso. Sí, pero el punto también es que, y esto todos lo sabemos, es el hecho de que los costos de la energía renovable han bajado de manera que no se predecía hace 10 años, de una manera realmente dramática, al grado que de hecho en este instante la energía procedente de solar y eólica es la más barata que se puede comprar en muchos lugares del mundo. Es más barato que el gas natural, es más barato que el carbón, es más barato que la nuclear. ¿Sí? Ahora, conforme nosotros estemos haciendo más procesos de este tipo, montando más plantas de generación de energía renovable, etcétera, los costos van a bajar. Y en predicciones de nuestro grupo, pero también de otros grupos en el mundo, más o menos para el 2030, en muchos lugares del mundo, no solo unos cuantos como es ahora, va a ser competitiva económicamente. Y México es uno de esos lugares. Pero nota que de nuevo, cuando llegue ese momento, lo ideal sería ya tener una planta funcionando de tal manera que se pueda aprovechar desde el primer momento esa competitividad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la última pregunta que te quiero formular, doctor, está relacionada. ¿Cuál es el futuro de este amoníaco verde en un mediano o corto plazo en cuanto al impacto de la energía y poder enfriar este planeta? Sí, creo que el amoníaco verde va a jugar un papel muy importante en los sistemas futuros de energía. No es una solución que vaya a poder cubrir, digamos, todas las posibilidades, pero no hay tal solución, de hecho no existe tal cosa. Es una pieza, sin embargo, muy importante dentro del rompecabezas que tenemos que armar en un sistema de energía. Entonces va a haber energías renovables, va a haber baterías, sin lugar a dudas, va a haber maneras de almacenar a largo plazo y o transportar a largas distancias la energía, y el amoníaco verde es uno de los principales competidores, vamos a decirlo así, actualmente para poder tomar ese papel. Y como comentábamos, es una solución relativamente simple que puede incorporar nuestro país para producirlo y para incluso exportarlo, dado lo que yo observo que parecen procesos relativamente simples y que tenemos, como ya comentamos, pues una energía solar abundante, viento y otros elementos que pueden hacer que eso suceda. Y por supuesto, científicos brillantes como tu caso, entonces yo creo que sí lo podemos lograr. Sí, sí, y has mencionado algo que creo es muy importante, el hecho de que el amoníaco verde se puede producir tecnológicamente hablando hoy, ahora. No tenemos que esperar a 5, 10, 20 años para hacer nuevos descubrimientos que nos permitan producirlo, sino en este instante es posible hacerlo. El problema actual, digamos, es más bien económico, es algo más caro, del 10 al 50% más caro que el amoníaco sucio, dependiendo de la región del planeta. A veces es competitivo en una cantidad pequeña de lugares en el mundo, pero hay predicciones de curvas de aprendizaje, se llaman, que nos permiten ver que para el 2030 va a haber muchos lugares en el mundo en donde va a ser económicamente competitivo producir amoníaco verde, porque tecnológicamente ya lo es, ya lo es. ¿Sí? Suena muy interesante y de verdad te agradezco profundamente el que nos hayas estado la entrevista y en particular el que estés trabajando en esta área que es muy importante para poder pues, disminuir nuestras emisiones de dióxido de carbono como país, como planeta, y pues que son realmente las soluciones que se tienen que trabajar y poner énfasis para enfriar este planeta en un mediano plazo, en un futuro cercano.
Y pues muchas gracias, doctor René Bañares, por estar aquí el día de hoy y por tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Fabián, por la invitación. Un placer y bueno, mucha suerte. Gracias. La verdad, la participación del maestro Fabián y sobre todo al invitado de un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta sobre pues el uso de todo lo que ahora sí tengamos que asignarle a la naturaleza, ya sea en este caso este tipo de pues fertilizantes verdes, este tipo de amoníaco verde, pues todo lo que hay de trasfondo, y es muy importante mantenerse actualizado y sobre todo también reconocer que cada vez ya va avanzando todo el tema intensivo, inclusive ya hablamos ahorita ya de agroecología, así es, explotación agrosilvopastoril y bueno, medidas que tengan más empatía a favor del medio ambiente. Y está con nosotros aquí el maestro Leonardo Ramos Barbosa de CONAM. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Oye, pues muy bien, muy contento de estar otra vez con ustedes, muy emocionado, muy vibroso de estar con ustedes. Espero que vengo de un bosque de Chapultepec y bueno, pues con toda la energía para darles las noticias. Pero antes ya tenemos ya la sección de voluntarios informados, donde va a estar conduciendo precisamente la bióloga Nayeli Cortés, representante de la mesa directiva de voluntarios informados, y vamos a hablar acerca sobre el tema de las aves canoras, de manos del presidente de una asociación que se distingue por enaltecer precisamente una actividad pues ya de varias décadas, varios años en nuestro país. Está con nosotros Mario Pérez Arroyo también, pero qué mejor que pues pasemos los micrófonos a voluntarios informados para que pues Nayeli nos introduzca más a nuestro invitado y sobre todo reconocerle a todas las personas que están siguiendo ahorita la transmisión, compartan, estén atentos, porque este es un tema muy importante que debemos de conocer y sobre todo ver qué hay detrás de toda esta práctica que se da en nuestro territorio. Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? Muchísimas gracias. Gracias, Juan Jorge. Gracias, Leonardo. Y pues muy contentos de estar nuevamente hoy viernes con ustedes. Hoy tenemos el gusto, bueno, pues de tener una entrevista que creo que va a ser muy enriquecedora. Vamos a conocer bastante acerca de una organización y bueno, pues hoy le damos la bienvenida al señor Mario Pérez Arroyo, que es presidente de la UNACO, la cual es la Unión Nacional de Criadores y Expendedores de Aves Canoras y de Ornato AC. Y pues bueno, pues sin más, pues ¿cómo está, señor Mario? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, nervioso, pero nunca he estado en una cámara. No, qué bueno que nos acompañe, de verdad le agradecemos muchísimo. Creo que es importante que podamos hacer difusión de lo que ustedes hacen y pues bueno, pues vamos a dar inicio justo a esta entrevista y vamos a partir justo por cómo nace la UNACO. A ver si nos puede platicar un poquito, señor Mario. Mire, fue una tradición de mi abuelito. Fue pajarero hace 80 años. Él venía desde Izmiquilpan, Hidalgo, cargando sus jaulas. Duraba 3 días para llegar aquí a la Ciudad de México. De ahí mi papá pues ya se agarró el oficio y a mí me enseñaron. De ahí aprendí ese oficio que es muy bonito. ¿Qué es ser pajarero, señor Mario? Es un orgullo ser pajarero, porque nacimos de la pluma nosotros. De ahí son generaciones que se han venido ya. Yo soy de la tercera generación. De las ventas que viajaban mis abuelitos, que me acuerdo, de ahí vino le diré mucho amigos que conozco de varias partes de la República que fueron pajareros. Son pajareros todavía que existen. Justo. A quienes me enseñaron, les doy las gracias, pues ya murió mi padre, pues es una tradición bonita. Una pregunta, señor Mario.
Nosotros Mande. tenemos como muchísimo, tenemos muchísima curiosidad por entender cómo surge esta tradición de ser pajarero. Esta tradición, bueno, pues ustedes como tal son, pues, expendedores de aves canoras y de ornato, que prácticamente esas dos cosas abarcan todas las aves, ¿no? Entonces, tenemos como muchísimas pues preguntas. La verdad es que a mí me gustaría, después de que nos platique un poquito más, no sé si nos pueda platicar, pues, cómo inició su gusto por las aves primero, o sea, cómo fue que inició este gusto por las aves en su persona, señor Mario. Platíquenos. Le- como les dije, fue una herencia de familiar de mis abuelos. Ajá, Luego ya fueron pioneros, vinieron de la venta, ajá, viajaban desde la ciudad de Hidalgo, la, a la Ciudad de México. Pues en ese tiempo no habían camiones, pues venían ahí caminando. Ya después, fue un viaje que duraba 3 días en el transporte, que en esa época no había. Más adelante ellos nos enseñaron el oficio a mis padres, que a su vez me lo enseñaron a mí. Y, y fue un gusto poder dedicarme a tal magnífico oficio que es una herencia familiar. Claro que en esa época también me faltó oportunidad para salir adelante, porque no tenían para mandarme a la escuela. ok. Y Prácticamente fue, ha sido como, ha sido, me dice que usted es la tercera generación, ¿no? tercera Prácticamente esto generación. tiene muchísimos años. Estas prácticas prácticamente son de muchísimo tiempo, es una gran tradición que ustedes han realizado. Y yo quisiera preguntarle algo. ¿Las personas dedicadas al oficio de ser pajarero cuentan con algún registro, algún permiso que los autorice para el aprovechamiento de las aves canoras y de ornato? Sí, este permiso es de Semarnat. Ajá, Desde que yo empecé, fue la forestal, SEDUE, ajá. fue la SAR. Ujú. Estamos regularizados de años para acá. O sea, tengo permisos desde que salieron bastantes. No recuerdo más cómo se llamaban los nombres. Pero sí estamos regularizados nosotros, todos desde que comenzó. Le digo, Como tal, ustedes sí tienen los permisos para poder hacer estas actividades, ustedes sí, sí sí, están regulados, la estamos legislación, regulados. o sea, ustedes están amparados porque ustedes sí cumplen las leyes, o sea, ustedes tienen todos los registros. Todos los registros tenemos nosotros. Estamos Ok, regulados por Semarnat. ok, justo. Y por Nos ejemplo, dan, ¿usted qué les diría a las personas, pues, que tienen como pues cuestionamientos acerca de las ventas de estas aves, ¿no? Porque a veces vemos que muchas personas creen que pues estas aves desafortunadamente pues sufren o algo así. O sea, ¿qué les diría usted a estas personas que creen que estas aves están en malas condiciones o que es una mala práctica? Qué les diría usted acerca de la tradición que ustedes tienen? Y otra cosa muy importante, ¿cuántas personas dependen económicamente de esta gran tradición? no, pues, esto depende de unas 2,000 personas o 3,000 más. O sea, de pajareros ya que mantienen a su familia y todo, son bastantes. No, sabré decir unos 5,000 o más. Y de eso de que nosotros cuidamos bien los animales, antes de venderlos, los ponemos casi en cuarentena, les damos vitaminas, les metemos su suero para que no se deshidraten. En el cambio de pluma tenemos para el cambio de plumaje. O sea, bien cuidado. Por eso nosotros estamos regulados. Hay gente que no cumple con esos requisitos y por eso mismo nos echan a nosotros. Que seamos que
¿cómo les diré? No, pobrecitos, mira cómo traen los animales, pero si vieran nosotros las jaulas bien lavaditas, diario hay que lavarle sus cajetes, picarle su platanito, su huevo, el cardenal, su alpistito, semilla de girasol, su chile rojo porque comen. O sea, nosotros lo cuidamos bien, bien los animales. Realmente ustedes sí están capacitados para la crianza de estos animales antes de poderlos llevar como tal a la venta. Entonces, Sí. ¿cuáles son las aves que ustedes más tienen, señor Mario? ¿Cuáles son las aves que ustedes más comercializan? ¿Cuáles son las que más se venden? Pero pues ahí está el cardenal, está el censonte, la calandria, San Dominico, el gorrioncito. O sea, todo lo que nos permite la Semarnat, nos dan anillaje y todo. Todo está legal. O sea, todas Pero las hay aves que, que ustedes tienen están anilladas. sí, están Su- reguladas. Ok. Entonces, realmente lo que hace la UNACO es solamente comercializar aves que sí están ya como tal registradas, Pero que están reguladas, y la mayoría de las aves, bueno, pues son las comunes, las que encontramos en las ciudades. Generalmente, ¿ustedes dónde hacen estas prácticas? ¿Ustedes dónde trabajan? ¿Dónde es justamente como, pues no sé, si nos puede platicar sobre la regionalización? nosotros, para comercializar andamos en las calles, y con nuestras jaulitas cargando. Ahí vamos en las calles, luego los policías nos paran y que, a ver, no, ahí está nuestro permiso. No, pero no. O sea, nosotros estamos bien. Hay personas que no, por eso nos echan la culpa, pero nosotros si quieren les mostramos permisos, todo, estamos bien regularizados. Tenemos capacitación, yo he tenido capacitación de medicinas, reforestación, he tenido, en Xochimilco nos invitaron, llevé a varios pajareros a limpiar todo el bosque. O sea, sí, hemos ayudado a mucha gente nosotros en la UNACO. O sea, de ahí nos invitan, que vamos a tal lado a reforestar, vámonos todos. Me llevo 100, 200 pajares, vámonos. O Ok, sea, nosotros ayudamos al medio ambiente. ok, creo que esa es una parte muy importante. O sea, realmente ustedes sí hacen trabajo ciudadano y también hacen un trabajo hacia el medio ambiente. Veo que es una organización muchísimo, muy grande, y la verdad es que tienen muchas aportaciones. Entonces, ustedes como tal sí tienen pues un beneficio económico a través de un trabajo tradicional, de un trabajo que está en pues regulado de alguna manera, y otra cosa muy importante es que ustedes tienen aportaciones a la ciudadanía. Entonces, eso estaría como muy padre que nos platique más. ¿Cada cuándo ustedes hacen reforestaciones, señor Mario? ¿Ustedes las hacen de forma constante o cada año? Hay veces cada año o 2 veces al año nos invitan a poner presidentes de que nos conocen de pueblos. Hoy no Ujú. nos pueden echar la mano, sí. Ya le hablo a todos mis agremiados pajareros y vamos. Como en San Bartolo Morelos no tiene mucho, una invitación que nos llegó, fuimos a plantar árboles. Ujú. Ahí hay mucho pajarero en San Bartolo también, Entonces, ustedes hacen recuperación de los hábitats donde del se hábitat. encuentran justamente todas estas aves. Por eso le Entonces, comentaba la parte de la reforestación, porque es muy importante cuidar el hábitat donde se encuentran todas estas aves. Entonces, ustedes trabajan en conjunto para poder salvaguardar estos hábitats y que las aves pues, sigan de alguna manera pues en sus ecosistemas, ¿no? sí, porque ya hemos visto que donde tiran todos los árboles, nosotros vamos y nos invitan y reforestamos árboles para que no se acabe esto. Totalmente de acuerdo, señor Mario. Y por las últimas preguntas que me gustaría hacerle, señor Mario, creo que son muy importantes. ¿Qué pasa? Las personas tienen muchísimas ganas de tener aves en sus casas. La realidad es que hay este gusto, ¿no? Las personas pues no, tienen muchísimas ganas de escuchar a las aves en las mañanas, y yo he visto a muchas personas buscar aves en los tianguis, en mercados y demás lugares. ¿Usted qué les recomienda? ¿Cómo pueden encontrar a las personas que están reguladas, a las personas que sí cumplen con el reglamento, que sí de alguna manera pues tienen todo en orden para que puedan adquirir estas aves? Y la otra que es muy importante,
¿qué aves les recomienda a las personas que nunca han tenido un ave en casa? Y para que comiencen son australianos y canarios, que es lo más accesible. Alpiste, les ponen, y ya para los que ya tienen pajaritos, pues ya se compra un sensoncle, un jilguero, un clarín, que son los que alegran la casa, tienen mucho bonito canto, pero ya les damos ya con su anillito regulado, hasta con su notita, para que no tengan problemas, porque Ok, nosotros estamos perfecto. regulados. Ok, perfecto. Creo que es muy importante mencionar eso. Y otra cosa que también sería importante mencionarle a todas las personas que nos ven es que cada año hay temporada de migración de las aves y obviamente vienen aves de otros países, vienen aves a visitarnos cada año. Sería muy importante respetar a las aves migratorias que vienen, ¿no? Yo soy coordinadora del PAU Tultitlán, que es el programa de aves urbanas. Conozco perfectamente a las aves canoras y de ornato. Creo que es muy importante continuar con las tradiciones que hace el señor Mario Pérez Arroyo. Sin embargo, también es muy importante que cuidemos la conservación de las aves y evitemos, de la manera más atenta se los pedimos, no bajen aves, ¿no? Esto es un tema un poco sensible, es importante que cuidemos y preservemos los ecosistemas y parte de los ecosistemas pues también son las aves. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una tradición muy bonita la que ustedes desarrollan, señor Mario. No sé si nos quiera platicar algo más, si quiera como incluir algo más en esta entrevista. Lo de las aves es que son por temporadas, porque todos dicen, no, pues ya se los acabó, no. Son 3 meses que las ve y emigran, se van a otro lado. Entonces todos luego los biólogos, no, quieren ir y ven, no, pues no hay ni un ave. No, ellos emigran, si van a la mera temporada, ven bastantes. Justo. Llegan otros y así van emigrando, 3 meses y eso. Ay, otra. Y la peregrinación, los invito a todos porque cada año hacemos el Domingo de Ramos, para que vean cómo van bien atendidos los pájaros, que es un canto bien precioso, nada más para que vean cómo estamos regularizados ahí todos. Muchísimas gracias, señor Mario. Yo quiero, antes de concluir, porque todavía tenemos algunas noticias que dar, me gustaría leer algo muy chiquito, muy breve. Y bueno, voy a iniciar, amigos. Dice, la fauna silvestre como recurso ha tenido un papel relevante en la cultura y en la economía del pueblo mexicano, de acuerdo a los usos y valores asignados con los siguientes factores. Transcurso del tiempo, de acuerdo al lugar, según el grupo étnico que los utilice y según las modas cambiantes de la sociedad. ¿A qué voy con todo esto? La fauna silvestre, si bien es importante preservarla, también es importante saber que es un recurso que nos pertenece y es un recurso que hay que aprovecharlo de forma consciente. Entonces, la tradición que realiza de alguna manera la UNACO y bueno, pues que realiza el señor Mario Pérez es muy importante. Realmente aquí se reafirman tradiciones nacionales y bueno, pues le agradecemos muchísimo, señor Mario, por estar el día de hoy con nosotros acá en la hora ambiental. Muchísimas gracias por compartir un poquito del conocimiento que usted ha tenido gracias a su papá, a sus abuelos, a su bisabuelo. Desconozco, la verdad, el número de generaciones que haya justamente pues repitiendo este conocimiento. Creo que es importante porque recuerden que lo que no se conoce no se cuida. Entonces estas personas conocen tanto de esta práctica, de esta tradición, que de alguna manera les ha permitido cuidar la avifauna que se encuentra pues acá en el Valle de México, ¿no? Y bueno, pues tenemos otras cosillas que platicarles también acá por parte de voluntarios informados. Me gustaría muchísimo, Juan Jorge, Leo, si es posible que podamos compartir el video sobre la pésima iniciativa de ley mal llamada de bienestar animal y nos gustaría muchísimo que corran el video, por favor, Juan Jorge. Y bueno, pues les mandamos un abrazote y ahorita regresamos para platicarles un poquito acerca de nuestras actividades.
¿Conoces la Gracias. iniciativa de ley de bienestar animal? En la actualidad este tema se ha posicionado en casi todas las esferas sociales. Sin embargo, diversos activistas animalistas se han posicionado en contra de esta ley debido a las inconsistencias que presenta de fondo. Ojo. Es importante señalar que no se encuentran en contra del bienestar animal, sino que la propuesta presentada por Marco Antonio Regil, Ricardo Monreal y Rocío Abreu, se deseche y se trabaje en una que esté pensada en el contexto mexicano, que no ponga en riesgo la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad. En los próximos videos iremos mostrando solo fragmentos del proyecto de ley para mostrar las inconsistencias y la preocupación de los grupos que se encuentran en que esta ley no pase a votación. Para muestra de las inconsistencias, la ley presenta reformas para animales de consumo como las aves, los porcinos, pero nunca hace referencia con carnes provenientes de la res u otros animales de consumo que garantizan la seguridad alimentaria de la población, afectando a pequeños productores que permiten el balance de los precios en el mercado, favoreciendo a las grandes cadenas e industrias, que es bien sabido las prácticas de crecimiento y alimentación con consecuencias para la salud. Comer carne de cualquier tipo ahora será un lujo para la mitad de la población, además de afectar a la gastronomía cultural mexicana. Esta ley presenta grandes inconsistencias afectando a la población, seguridad alimentaria y a la conservación biodiversidad animal. ¿Conoces la iniciativa de ley de bienestar animal? En la actualidad este tema se ha posicionado en casi todas las esferas sociales. Sin embargo, diversos activistas animalistas se han posicionado en contra de esta ley debido a las inconsistencias que presenta de fondo. Ojo. Es importante señalar que no se encuentran en contra del bienestar animal, sino que la propuesta presentada por Marco Antonio Regil, Ricardo Monreal y Rocío Abreu, se deseche y se trabaje en una que esté pensada en el contexto mexicano, que no ponga en riesgo la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad. En los próximos videos iremos mostrando solo fragmentos del proyecto de ley para mostrar las inconsistencias y la preocupación de los grupos que se encuentran en que esta ley no pase a votación. Para muestra de las inconsistencias, la ley presenta reformas para animales de consumo como las aves, los porcinos, pero nunca hace referencia con carnes provenientes de la res u otros animales de consumo que garantizan la seguridad alimentaria de la población, afectando a pequeños productores que permiten el balance de los precios en el mercado, favoreciendo a las grandes cadenas e industrias, que es bien sabido las prácticas de crecimiento y alimentación con consecuencias para la salud. Comer carne de cualquier tipo ahora será un lujo para la mitad de la población, además de afectar a la gastronomía cultural mexicana. Esta ley presenta grandes inconsistencias afectando a la población, seguridad alimentaria y a la conservación biodiversidad animal. ¿Conoces la iniciativa de ley de bienestar animal? Muy bien, agradecemos mucho a nuestros compañeros de Voluntarios Informados, a la bióloga Nayeli también, que estuvo pues aquí de mano de una entrevista, la verdad, muy particular, muy especial, sobre todo que hoy en día pues prácticamente lo que acaban de manejar en este tenor sobre que es una actividad regulada y que también tiene que ver y nos ayuda también a que las poblaciones también estén controladas y sobre todo a evitar que exista el tráfico ilegal, ¿no? Qué mejor que se apoyen nuestras comunidades, se haga un manejo sostenible de el recurso, que eso es algo fundamental, si no lo vamos a perder, porque hay que recordar que en México existe una alta ilegalidad y demanda, y eso para poder llegar a una transición cultural de que estemos totalmente alienados de los animales, pues eso va a tardar muchos años. De hecho, bueno, lo dudo porque siempre lo hemos manejado y siempre lo hemos platicado, que eso también tiene que ver con una cosmogonía de privilegios asociado a otros aspectos, a otras filosofías que está bien y se respetan, pero hay que entender que México es uno de los países más
pluriculturales, multidiversos, una gran gama de ideologías, pero lo que sí debemos de hacer es aplicar el bienestar animal a todos los sectores, que los animales estén en excelentes condiciones, estar de forma adecuada, y ese es trabajo también de los biólogos, de los veterinarios, de las autoridades, acercarse también a ellos y asesorarlos. Totalmente Así de es. acuerdo. De hecho, creo que sí es muy importante recalcar esto que comentas, Juan Jorge. O sea, nuestra cosmovisión es tan rica que de alguna manera sí estamos ligados al tema de los animales, sí hay un lazo, sí tenemos prácticamente, pues, tenemos una conexión tremenda con los animales, y lo ideal sería que sí exista una regulación. O sea, no podemos decir sí a la prohibición, porque lo único, como bien comentas, pues vamos a generar una ilegalidad mayor en nuestro país, que ya existe, ya existe. Sin embargo, nosotros promoveríamos, al impulsar una prohibición, a que ésta obviamente pues crezca aún más. Me gustaría invitarlos ahorita, vamos a tener un viernes de conversando, vamos a hablar justamente sobre las aves canoras, entonces pues están invitados, amigos, a que puedan ver este viernes de conversando, ojalá que nos puedan acompañar, y bueno, también invitarlos a la marcha que se va a dar acá en la Ciudad de México y en diferentes estados de la República. Acá estamos viendo la marcha en Tux en Aguascalientes, ya vimos la de los Tuxes acá en Tijuana. Recuerden, este 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Y obviamente acá en la Ciudad de México nos vemos en Bellas Artes. Recuerden, este 11 de noviembre a las 11 de la mañana nos vamos de Bellas Artes al Senado. Como se maneja en el argot político de que esto no va, no, al contrario, es una forma de manifestación, es una forma de expresar. También a través de las marchas hace diálogo, también a través de las marchas se generan cambios, y es una forma de poder manifestar a la sociedad la importancia. Y agradecemos la verdad a todos los colegios, tanto de diferentes instituciones, colegios académicos, y también a los gremios, también a las universidades, a los jóvenes que están saliendo, que se están quitando esta parte de que no, es que no son las formas, o no es del medio. No, es una marcha pacífica, es una marcha de visibilidad, no se está afectando a nadie, se está mostrando la unión que existe por parte de todos los sectores, que es algo muy importante. Y sobre todo señalar que la ciencia mexicana una vez más está presente. Y lo que hemos dicho, científico que no marcha no es escuchado. Entonces hay que ponernos precisamente las pilas en este tema. Lo cortés no quita lo marchado, podríamos decir. Aplicando esta frase, de hecho, es adaptada del mismo senador Ricardo Monreal. Entonces, pues, si él menciona que hay que ser revolucionarios, bueno, pues aquí estamos, somos revolucionarios, pero de idea, de pensamiento y conciencia, y es lo que necesitamos que considere a todos los diputados y senadores. Recordar que esto va por el tema de las más de 12 iniciativas que existen en congresos locales, en Cámara de Diputados, en congresos federales, y que la verdad que todos los compañeros que se están uniendo cada vez que se están fortaleciendo, pues están marchando en conjunto, y lo que nos da mucho gusto es... También me gustaría, perdón que te interrumpa, Sí. perdón. Creo que también es importante mencionar que bueno que se une el gremio, es importante que tengamos unidad, que sumemos, pero también es importante que la ciudadanía en general se una, porque esta iniciativa de ley está tremenda y no solamente va a afectar al gremio científico, sino que también va a afectar a todas las personas, a todos los ciudadanos, porque va a tener un golpe fuertísimo en canasta básica. Entonces es muy importante que dejemos de centralizar solamente a la ciencia, o sea, de verdad, es importante que todos se unan. Esta iniciativa de ley es un golpe tremendo para todas las personas que vivimos en México. Entonces es muy importante que se sumen este 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Nos vemos ahí en Bellas Artes y de ahí nos vamos hacia el Senado de la República. Es muy importante que se sumen, compañeros.
Totalmente de acuerdo, Nayeli, lo que tú lo acabas de tomar. Es un tema de agenda nacional que repercute inclusive en la canasta básica y en el consumo del día a día de los mexicanos. Hay que recordar que el huevo, por ejemplo, es la principal proteína de origen animal que consume nuestra población. El huevo prácticamente es la única proteína de calidad del tipo animal que sí es accesible para todos. Si tú comes carne, si tú comes pollo, déjame decirte que ese es un privilegio. Y esa no es la realidad del país. En nuestro país tenemos más de 33 millones de mexicanos que si comen pollo, si comen carne, es un gran privilegio al año en sus días. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda esta información y sobre todo ver que todo esto es una visión, pues sí, desde un punto de vista muy cómodo y no está incluyendo a todos los sectores. Y hoy en día pues necesitamos también apoyar a nuestro campo mexicano de entrar a estas regulaciones. Pues imagínense el que tenía su terreno con sus gallinas, con sus vacas que viven pues prácticamente pastoreando, Leo, que viven prácticamente en el campo bien contentas, pues se van a tener que sujetar a diversas cosas que pues no pueden ser compatibles con muchos aspectos. Totalmente de acuerdo. Recuerden que va a afectar a todos, incluso a las personas que no se dedican a tema directamente con animales. Va a afectar justamente a campesinos que se dedican a la producción de vegetales de forraje como tal. Entonces es muy importante que entendamos que esta iniciativa afecta a todos los sectores. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por permitirnos acá, voluntarios informados, estar en la hora ambiental. Es un placer, es un gusto y nos vemos en el viernes de Conversando en un ratito más, 9:30. Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo en un ratito, 9:30. Recuerden, vamos a hablar acerca de aves canoras. Muchas gracias, mi estimada Nayeli. Pues perfecto, mi estimado. Pues agradecer como siempre a la Red Mexicana de Periodistas Ambientales y a voluntarios humanos que hacen posible en conjunto todos estos esfuerzos. Y bueno, pues ya llegaron a decir las últimas acontecimientos en las noticias en materia ambiental. Ahora sí, Leo, platícanos. Y déjame decirle a la audiencia, escuchen las noticias, por favor, recuerden que este es un espacio para darles a conocer la información. Debatimos un poquito y usted emita su opinión. Es lo que nos importa, que ese informe, que usted genere su propio juicio, su propio argot. Así es, y bueno, para formar criterio hay que informarse. Y bueno, fíjate que sí es muy rica esta conversación sobre las consecuencias que puede tener esta iniciativa hacia la ley de bienestar animal en México. Y fíjate que también es cierto que si no marchamos, si no nos manifestamos, si no nos informamos, si no lo hacemos de diversas formas, tanto física como virtualmente, pues no seremos escuchados, bien lo mencionaste. Pero bueno, este antecedente lo digo porque pues vamos a empezar con la primera noticia que tiene que ver, fíjense nada más, amigos, tiene que ver justo con una de las consecuencias que tuvo uno de los videos animados muy famoso que tiene que ver con Ralph, este conejito, al cual pues a mucha gente visibilizó que existen algunas industrias grandes y pequeñas que sí hacen experimentos con animales. Y fíjense, amigos, primera noticia es que ya son más de 40 los países que prohíben las pruebas en animales para cosméticos, y México se une a esta iniciativa. Será el primer país de América del Norte en unirse y el país número 41 en prohibir las pruebas de cosméticos en animales de manera oficial. Y es que fíjense que les decía que este video pues incitó que firmaran 1.300.000 personas para firmar esta petición para que se agregara a la legislación y bueno, evitar que se realice investigación cosmética en animales, fabricar, importar. Tampoco se permite la comercialización de productos cosméticos cuando en su formulación final medien o hayan mediado pruebas en animales y cuando contengan ingredientes o combinaciones de estos que sean o hayan sido objetos de prueba en animales. Entonces, con esta iniciativa se espera darles a las empresas que no acaten esta medida, van a tener 2 años, un plazo de 2 años se les va a brindar para que puedan transitar a otras opciones, sustituirlas, ¿no? Estas pruebas cosméticas en animales por opciones diversas que no sean con animales. Entonces sí vale la pena manifestarse, pero manifestarse con información, y esta es una de las consecuencias que a lo mejor no ocurrió con una manifestación física, ¿no? Congregando a gente, pero sí hubo una manifestación curiosamente muy de nuestros tiempos en redes sociales con este video de Ralph.
Así es, como lo indicas, y es algo muy importante aquí informar a la audiencia. Si bien se formalizó por parte del Senado de la República y por parte del Congreso de la Unión este tipo de acción, en México ya llevábamos muchos años, varios años, casi ya 10 años, sin realizar pruebas cosméticas en animales. Aquí leo, y lo que ponemos aquí a conocimiento también del auditorio es que muchas veces este tipo de acciones que ya están hechas, ya están formuladas, son usadas a veces por ciertos grupos para poder vender sellos de cruelty free, es decir, libre de crueldad animal, a las empresas que ya lo hacían. Entonces, pues prácticamente es como que anunciar algo que ya se hacía, darle este paso de mercadotecnia y maquillarle ahora sí un poquito, ¿no? Para que estos productos salgan a flote, ¿no? Que ya tengan estas prácticas. Aquí lo importante es dar a conocer también a la ciudadanía que una cosa son las pruebas en animales con fines cosméticos y otra cosa son las pruebas en animales con fines de investigación médica u otro tipo de investigación, los cuales esos siguen, esos están ahí presentes. No se está hablando nada de eso, por eso no hubo un posicionamiento tampoco por parte de otros sectores, porque esto ya se practicaba, esto ya existía. Entonces, bien, porque somos más conscientes de no asociar estos temas a los animales con fines cosméticos, porque es algo muy banal. Y no consumir aquellos que de verdad no atenten con cierta ética que ya se les está construyendo en las personas. Exactamente. Y mal por los que están lucrando con un sellito de pseudoasociaciones que te la ponen ahí. Digo pseudoasociaciones, no todas, eso sí quiero ser muy certero. Yo estoy hablando de un escudo verde y que se sienten héroes, esa nada más, quiero ser muy claro, no estoy hablando de Human Society, ese es otro tipo de asociación. Me queda muy claro que es un tema muy punto y aparte, totalmente diferente. Pero sí, lástima por estos que se sienten héroes y que ya andan vendiendo sus sellitos al mejor postor. Y eso no se vale, porque cuando se hace un esfuerzo de este tipo es por todas las partes involucradas, no por una sola. Así es. Y fíjate que, bueno, vamos a continuar con el tema de animales. Y como bueno, en los noticieros, y ya lo están viendo en la fotografía, le estamos dando continuidad justamente a la noticia de los hipopótamos de Pablo Escobar. Noticia número 2. Esterilizan a los hipopótamos de Pablo Escobar. Y es que recordarán que esto en el norte de Colombia, estos hipopótamos se encuentran ubicados en su antigua hacienda de este narcotraficante. Y uno de los problemas es de que si bien en África la población de hipopótamos estaba disminuyendo, al norte de Colombia esos hipopótamos están proliferando, son una especie invasora, sí están deteriorando el medio ambiente, desequilibrándolo. Entonces ya desde hace años, y es un gran problema, ¿no? Vean los animales qué fuertes son, poderosos de sus mandíbulas, qué peligrosos para la población. Y fíjate que se discutía mucho qué hacer con ellos. Suena chistoso, pero si no se hacía nada, de verdad, amigos, amigas, eso sí iba a acabar en un desastre ecológico y sí también pues daños, hasta muertes de algunas personas, ¿no? Y resulta que una de las opciones que eligieron, acuérdense, a pesar de que hubo resistencia de algunos grupos defensores de los animales, decían, no, hay que dejarlos libres. No, tampoco, son especies invasoras. Pero sí hay que consultar a los investigadores, a los expertos. Resulta, conclusión, que eligen usar rifles de dardos para poder esterilizarlos. Y esta sustancia pues es activa tanto en machos como en hembras. Es más económico que hacer una esterilización quirúrgica, que es más tardado, demora más y es más peligrosa todavía. Entonces actualmente hay 24 hipopótamos de los 80 que hay. Entonces, bueno, ya es un avance. Ya no van a tener hijitos tan bonitos y hermosos, porque fíjense, imagínense trasladar 80 hipopótamos, ver, o sea, el peso que tiene, lo peligroso, también de manejarlos y luego trasladarlos es algo muy costoso. Se decidió, hay que dejarlos ahí, que vivan su vida feliz de hipopótamos, pero ya no va a crecer la población. Esterilizados. Así es, entonces, qué curioso caso,
Fíjate que sí, en efecto, de hecho, lo que se buscaba, otra parte de la posición era sacrificarlos totalmente, otros dejarlos que siguieran su camino en la naturaleza, pero bueno, se aplicó aquí una de las estrategias que nos da la bioética. Yo creo que fue un tema muy argumentado, un tema muy estudiado, porque están aplicando el clásico capturar, esterilizar y volver a liberar en el mismo lugar, patrón de distribución. Pero eso es muy costoso para ellos. Sí, es sumamente costoso. Y sobre todo, imagínense si esterilizar un hipopótamo, no es esterilizar un gato, entonces todo lo que se Sí. ha de haber llevado igual en el manejo. Y hay que recordar que este es un problema muy grave, porque hay que recordar que no solamente es el problema biológico, sino es el social, el económico, el bioético. Entonces, por favor, gente en casa, si usted tiene mucho dinero y quiere invertir en los animales, pues cree un santuario, pero de sus especies endémicas. No anda importando cosas como este señor. Este señor hubiera mejor apoyado a su biodiversidad colombiana, que tanto le hace falta. Pero bueno, ya no está, ya punto y aparte. Pero bueno, este va a dar un mensaje para cualquier persona que tenga recursos en demasía. Bueno, mejor utilícelos de una forma adecuada y con el apoyo de los especialistas. Yo les aconsejo, gente poderosa, que por favor apoyen a los zoológicos, ¿no? Que son centros de apoyen a los centros de conservación. Son centros de conservación, ya existen pues sí, los zoológicos, también hay otros lugares, pero por favor no recurran a tener especies exóticas. Yo entiendo que ustedes quieren verse poderosas, de verdad. Quieren verse poderosas teniendo no un gato, sino un tigre, luego un león y demás. Yo creo que ya hay que pero ya ¿para hay que qué si tenemos tantos felinos mexicanos, mire, no? Sí, ya hay que abandonar esta idea de usar a los animales como una manera de escalar y de presentarnos como simios jerárquicos. Entonces, fíjense que yo sí he notado este modelo en el que la persona dice, bueno, yo tengo un perro que adopté, qué bonito, tengo un perro de raza, qué mejor, pero sabes que ya tengo un tigre, entonces ya tengo un hipopótamo, te da más jerarquía socialmente. No entiendo esa psicología, la sociedad sí lo entiende, pero de verdad esto daña. Mejor no hay que quitar esa moda y mejor hay que normalizar. ¿Sabes qué? Fíjate que tengo un santuario, fíjate que tengo un centro de conservación, fíjate que estoy apoyando un centro de investigación. Fondos, a dar fondos a centros mejor, de ¿no? investigación. Y sí, dar fondos, pero de verdad... Y como tú dices, Leo, apoyar a los zoológicos que ya existen y que Sí. tienen especies endémicas y tienen programas de conservación, Así programas es. de reintroducción. Y en áreas Mejor naturales eso. protegidas. Sí, exacto. Entonces, en otros países hay programas muy hermosos donde no solamente beneficias a los animales, al ecosistema, sino a la propia comunidad, a generaciones de personas que viven ahí. Entonces, yo sí les recomiendo, por favor, por su existencia, no compren animales. Fíjate que, acotación, la semana pasada se le hizo una entrevista. Bueno, de este tipo, no creo que estoy diciendo, Leo, de las aves que acabamos de hablar. Yo sí me refiero a que en particular solo nos acotemos a animales domésticos. No hay que aspirar a tener animales exóticos. Esos tienen que quedarse en sus ecosistemas. De lo contrario, o sea, yo entiendo que sí hay animales como que se pueden vender de manera legal, pero el punto es, otra vez, ellos deben quedarse en sus ecosistemas. Ellos están en un santuario, hay que apoyar ese santuario. De verdad, ustedes quieren ver a un animal exótico feliz, que sea en su santuario, con personas manejadoras expertas, pero no en tu casa, no en tu rancho, no en esa área natural protegida que compraste y quieras tener. Yo sé que es el tema que quieres llegar, que es el tema Sí, de estos sí. animales de este tipo. Pero hay que recordar, Leo, que tenemos ajolotes, que tenemos tarántulas, que tenemos ranas, que tenemos anfibios, que tenemos reptiles, que si no fuera por las sumas, que si no fuera por las PIUs, estarían son el día de hoy lugares perdidas. donde se conservan. Ajá, pero la gente los puede tener en casa de forma legal y no tiene, de hecho hasta están sufriendo un proceso de domesticación porque inclusive son especies que no existen en la naturaleza. Esas genéticas, esos morphs, esas variedades no existen en la naturaleza, de hecho ya forman parte de un proceso de domesticación porque están sufriendo esa parte. Aquí el tema es sí generar conciencia, y no es lo mismo un hipopótamo a un ajolote, a una rana, a una tarántula, a un ave de este tipo, que están sujetas a un proceso también de domesticación actualmente. Y claro, hay animales de este tipo que si tú los quieres tener, pues mejor pon tu UMA, y más si tienes esos recursos. Sí, bueno, y lo otro es que si no caemos en lo del Cristian Nodal otra vez, ¿no? Entonces,
es escalar. O sea, yo quiero esa especie en peligro de extinción. Entonces, Sí, eso no, hay no, que eso. acotarnos ya a los animales domésticos. ¿Quieres tú tener un granito de arena, convivir con un animal exótico? Ve a un centro de conservación, ve a un zoológico, apóyalo, dona y apoya, da becas a aquellos expertos que lo necesiten. Y ahí está padrísimo, eso de verdad hay que hacerlo. Yo no alejaría tanto a los animales domésticos porque si no se perdería todo lo que estábamos manejando, y hay que recordar que para la ley animales domésticos son perros y gatos y Así conejos, y lamentablemente no es así. Por ejemplo, tenemos hurones que por ejemplo tienen más domesticación que inclusive en años que otras especies asociadas. Y bueno, aquí lo importante es qué tanto es tantito y qué tanto podemos decir que algo ya está domesticado y que no. Entonces, sí, esto tiene que ver con un consenso, pero lo que hoy debemos de recordar que hoy en día estamos en un proceso en el cual el ser humano también está domesticando las especies, y que no hay que idealizar y que no hay que poner en utopía. Como bien lo dijo la doctora de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, poner en equilibrio siempre la economía, la sociedad, el medio ambiente, la bioética, y saber en el contexto en el que nos encontramos. Si seguimos prohibiendo y no regulando, vamos a acabar con todo. Claro, hay que generar conciencia para tener los animales en bienestar animal, que es lo que debemos hacer. Y lo otro, mucha información, porque lo que les quería decir es que en esa semana se entrevistó a un vendedor de animales. Él abiertamente dice, es que a mí se me venden los animales exóticos por Facebook, se me venden muy bien, son muy baratos, comprar un tigre, un león es muy barato. El tema es que dice, la gente no dimensiona que el gasto no está en la compra, así sea de legalmente, de procedencia piensan que es un legal, gato, ¿no? Piensan que sí, es un gatito, ¿no? independientemente de que sea de procedencia legal, peor si es de manera ilegal, si proviene de tráfico ilegal de especies, peor. Pero la gente no dimensiona la manutención, y por eso acaban abandonados los animales. Ves a Profepa tratando de salvarlos, ves a los zoológicos que luego no tienen dinero y tratan de poner todo el recurso para ayudar a Profepa, decir, bueno, sabes, yo te lo cuido, ya lo incautaste, dámelo a mí, yo lo conservo. Pero ¿por qué seguir manteniendo esa irresponsabilidad de las personas? Y que ellos no lo hacen, que Profepa de hecho no hace las manos, lo que hace es que los canaliza. Sí, los canaliza, por eso digo, pero quien se carga toda esa responsabilidad son los centros de conservación. Los zoológicos. Sí, los zoológicos. Que son los que mismos que quieren desaparecer. Son los que apoyan. Estas personas que, pues no. Sí. Entonces, ojo con eso. Yo creo que la línea es, tenemos animales domésticos, son hermosos, nos entendemos. Hay que quedarnos ahí. Los otros hay que también conservarlos en lugares con expertos, lugares donde se puedan manejar en buenas condiciones y con expertos. Pero por favor. Pero también entender que estamos bajo un proceso de domesticación. No podemos caer en esa parte tampoco radical. No podemos caer, pero el punto es, si hay que generar conciencia en que las personas deben digamos, dimensionar lo que significa tener una especie exótica. Tienen que dimensionar. Claro, eso es algo muy bien importante. Más bien, yo creo que eso es lo que debemos de tomar en cuenta, que tener un perro, un gato y tener una especie de vida silvestre, pero ¿para qué queremos tener a alguien de vida silvestre? No, diferenciar que es un perro, un gato a una especie de vida silvestre. Que una especie de vida silvestre puede ser una rana, puede ser un ajolote, que está bajo un proceso de precisamente producción. Eso es algo muy importante reconocer. La misma pregunta es, tanto hay personas que gustan tener de perros y gatos, pero tampoco no les podemos decir a las personas que no tengas ajolote. Si esto lo aplicáramos al ajolote, Leo, no existiría el ajolote hoy en día, gracias a las sumas. Exacto, pero no gracias a las casas de las personas. No, gracias a las sumas que pudieron solventar la demanda para que la gente pueda tener ajolotes en casa, y hoy la gente inclusive reproduce ajolotes en su casa, y eso está bien. ¿Por qué? Porque lo que haces es le das valor, le das apropiación de un recurso. Y yo sé que aquí hay un gran debate, ¿no? De si ponerle un valor a la naturaleza o no, pero hay que recordar algo. Nosotros formamos parte de esta misma naturaleza, y la bioética, que es una rama de la filosofía, de la epistemología, analiza estos procesos. Más no es totalmente incluyente en los aspectos económicos y sociales. Es por eso que la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos indican y nos dicen y nos exigen
que Sí. se haga ese uso, si no nos vamos a perder. Entonces, aquí sí, el tema es reflexión, o sea, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. No podemos permitir que la gente saque a pasear su león, saque a O pasear un tenerlo como tigre. en Iztapalapa, que Exacto, tenían eso un león. no se puede. El león pudo haber venido de una legal procedencia, de una UMA, pero el tema es otra vez por esa emoción de supremacía, de tener a otro animal que no es doméstico, se genera este desbalance de, híjole, yo no puedo mantenerlo, híjole, es que si son tantos kilos de carne al día. Entonces, Y eso es un llamado, eso es importante porque lo que estamos ahorita sí, generando es muy actual. ¿Qué está pasando en este momento? es un debate que tiene que ver mucho con lo que está ahorita pasando con Sí. este tipo de legislaciones y debemos de generar precisamente esta consonancia y ver qué es lo que tenemos que hacer y sacar de esta tesis, antitesis, una síntesis. Y de lo que sí funciona también. De lo que funciona, Exacto. de lo que es viable, de lo que no es viable, de lo que sí es bienestar. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos aspectos. Y pues vamos a la última noticia, Leo. Espérame. Es que mira, hay unas noticias bien interesantes, rapidísimo. Fíjate que vamos a Porque ya se nos está... Bueno, sí, ya tenemos unos Mira. minutos más. Fíjense que en la noticia número 3 convierten la basura plástica en materiales para construir pues casas muy baratas. Este joven que ustedes están viendo, fíjate que en el 2015 él tenía 15 años y bueno, él fíjate que empezó con invirtiendo $20. Él vive en Tanzania y resulta que hubo una inundación en aquella época donde arrasó 700 casas de adobe, principalmente aldeas pobres ubicadas en Dar es Salaam en Tanzania. Y pues resulta que él se preocupó tanto que esa inundación fue causada por la obstrucción del desagüe, por la cantidad de plásticos que se vertían y que se concentraron. Así que él decidió desarrollar materiales de construcción como ladrillos, tejas, bloques y también ladrillos y madera pero plástica. Y resulta que actualmente, imagínense para que se les quede el ojo cuadrado, en el transcurso de estos últimos 3 años, él planea expandir su negocio a diferentes lugares del mundo porque actualmente ya hay empresas que están construyendo viviendas de bajo costo a personas de bajos ingresos. Quiere decir que esta economía circular que nace de una preocupación colectiva de este joven de Tanzania está cambiando su mundo, ¿no? Está haciendo economía circular y se va a expandir a otros países porque es muy viable económicamente. Entonces, y bueno, y además ambientalmente. La verdad es de que esas son de las noticias que a uno encanta dar. Por otro lado, quiero decirles que hay que equilibrar la balanza porque esta noticia, la número 4, resulta que esto ocurre en España. Fíjate que en España pues hay una sobreexplotación de uno de los 4. Hay 4 principales acuíferos en España. Estos están siendo sobreexplotados. Ustedes lo están viendo en las imágenes. Están sobreexplotados principalmente por cultivos de cebolla, de melones, de frutos rojos, ajos, uvas y maíz. Y fíjate que lo peor de todo es de que dices tú, bueno, son para los cultivos, es para la alimentación. El tema es que el agua que se usa es agua ilegal, es agua que se roban porque estos lugares se ubican precisamente en áreas protegidas de de España. La verdad es de que la cantidad de agua que están robando, están robando, equivale, digamos, a alimentar a la mitad de los hogares de la Comunidad de Madrid durante un año. Están secando estos 4 principales acuíferos en España y bueno, el gobierno no está haciendo mucho. Lo peor de todo también es que parte de la agricultura intensiva que están observando en la imagen está ocasionando una gran contaminación en el Mar Menor, generando mortandad que se está expandiendo de muchos peces, se está expandiendo, disminución de los mantos freáticos y hundimientos del terreno. O sea, sí hay que hacer economía, sí hay que ser productivos, pero hay que ver las maneras en cómo hacerlo. De nueva cuenta, esta noticia también me encanta porque refuerza el tema anterior de los animales. El tema es cómo lo hacemos. Si hay que hacer economía y si hay que reactivarla, el tema es cómo. Y cómo también hay que respetar los límites ya establecidos. Y por favor también las autoridades tienen que ponerse las pilas. Pero bueno, fíjate que las autoridades, por no ponerse las pilas, noticia siguiente,
Fíjense que es bastante preocupante porque resulta que esto ocurrió en las comunidades indígenas de Canadá. Siempre que hablamos de Canadá, hablamos de un país de primer mundo, pero resulta que esta problemática medioambiental y también social ocurre en una comunidad indígena de Nunavut, en Groenlandia, y resulta que el gobierno de este territorio pues envió ya 80,000 litros de botellas, en botellas de agua. Es decir, que abasteció de agua a 8,000 habitantes de este lugar, porque se vieron afectados 32 comunidades debido a que el agua tiene un olor fuerte, adivinen a qué, a gasolina. Es decir, que hay contaminación que el gobierno informó en medios que está investigando. Otros dicen que ya saben cuál es la causa de la contaminación, pero no lo quieren decir todavía. Y fíjate que lo peor de todo es de que esta contaminación del agua, esta afectación, sí está afectando en la salud de las personas, está afectando la economía del gobierno además, y también de las personas, porque fíjate que la botella de 1 litro, ahorita en estos momentos, de agua, alcanza los $9 canadienses en estos lugares que son comunidades indígenas. Entonces, la verdad es que es bien preocupante. Otra vez les digo, son los medios, también es la autoridad que deben de poner esos límites para evitar ese tipo de catástrofes. Y otra vez, los más afectados son los más desprotegidos, los de recursos más bajos. Entonces, otra vez hay que ponernos mucha atención con el tema ambiental. Y finalmente, hablando de animales, amigos, fíjate que Darwin nos dejó un gran legado. Y uno de los grandes legados, y que todo el mundo conocemos, son las tortugas de las Galápagos. Si la conoces, y si no la conoces, solo recordarte que es una de las tortugas más grandes, más longevas y más hermosas, y ya lo están viendo en las imágenes. Y resulta que los policías del Parque Nacional de las Galápagos descubrieron, mientras patrullaban, o sea, de manera espontánea, 15 tortugas sacrificadas. O sea, no sabemos cuántos años tenían estas tortugas, estaban sacrificadas. Y adivinen por qué causa. Otra vez, porque en este lugar todavía las personas están demandando carne. Es decir, que la demanda de carne de tortuga continúa a pesar de que vivimos en el siglo XXI, a pesar de que sabemos que hay muchos mitos que son falsos, falso, en torno a que si consumes carne te va a dar poderes sobrenaturales en ciertos aspectos de tu vida. Es un mito, es falso, pero resulta que este mito lo está pagando con su vida la propia tortuga de las Galápagos, una especie que es una de las más protegidas en el mundo. Entonces, la verdad, sí están buscando esfuerzos, concentrando para encontrar a los responsables, pero también acabar con esta despreciable actividad. Entonces, otro ejemplo de que, por favor, si ya hay animales de consumo específicos, ¿por qué escalar a tener a otros animales exóticos? Entonces, la verdad es de que hay que evitar la cosificación de los animales por parte de los humanos. Y si vamos a tener un consumo hacia ellos de maneras diversas, hay que usar herramientas como el desarrollo sustentable, economía, la parte social y la parte ambiental. Pero bueno, así es como llegamos, fíjate nada más, al resumen informativo en materia ambiental. Pero sin antes, Juan Jorge, ¿qué nos dicen los comentarios? Creo que tenemos aquí unos comentarios. Es importante ahorita que atenderlos, ver la audiencia. Qué bueno que tocan el tema. Son muchos años de trabajo y aún así la población no está completamente informada. Si algún poderoso en México ve este reportaje que apoya la conservación del jaguar o del quetzal, por favor. Bueno, dice Chela, muy emocionada de ver una Chela que nos habla de estas tradiciones como son los pajareros, cuánto bien hacen por los ecosistemas. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos a Jorge Medina, saludos a Naya Hernández, saludos a Abril Quiñones, a Poxesa Maripili, a Hilda. No sé si aquí producción me indica algún otro comentario que sea importante leer, que sea importante manifestar. Nayeli Hernández hace una pregunta. ¿Los productos que son dermatológicamente probados significa probados en animales? No siempre, no necesariamente. No necesariamente. Así es, de hecho, los productos que dicen dermatológicamente probados, debemos de consultar en su página, meter si fue en humanos o si fue en animales. Lo más probable es que haya sido en humanos si lo estás comprando en México. Si lo estás comprando en México. Y además la última fase para tener esa afirmación es que sí estuvieron probados en humanos. Así es, y en efecto deben de ser probados ahí en humanos. Hay que recordar que la industria cosmética, pues bueno,
es un tema que no necesariamente debe tener implicaciones con los animales por cuestiones estéticas, ¿no? Fíjate que es muy interesante todos los temas ahorita que acabamos de ver, mi estimado Leo. Hay varias preguntas también del auditorio, no se preocupen, muchas felicitaciones, muchas gracias. A ver, otra pregunta más. Por compartir la transmisión. Están preguntando también acerca del tema de el amoníaco verde, que ya lo respondió también el maestro Fabián, también las preguntas. Pero sobre todo también darle a conocer a nuestra ciudadanía que ahorita justamente en este momento, mientras Leo estaba dando las noticias, nos pasan una noticia que un médico veterinario en Argentina es atacado violentamente por una pareja de propietarios que llevaron a atención. Actualmente el médico veterinario Claudio Bogarella de Argentina ha sido víctima de esta agresión, se encuentra actualmente hospitalizando y luchando por su vida. Bueno, hay pronunciamientos de todo tipo, pero hay que recordar que eso también... O sea, ya hay un pronunciamiento oficial. Así es, hay un pronunciamiento oficial, pero hay que recordar también que el respeto al médico veterinario también se debe dar en nuestro país, y las leyes que hoy en día atentan contra la profesión y que incluso van a sobre su sobreregulación, pues están mal, ¿no? El único que puede regular su profesión es el médico, es el mismo médico veterinario zootecnista, no el sentimentalismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. También esa es una agresión a la profesión. Imagínese usted en casa, licenciado, contador, que vayan y le diga a alguien que no es de su ramo, cómo tiene que hacer las cosas, cuando pues no es expertise en el tema. Entonces también son diferentes formas de violencia hacia las profesiones. Esperemos que la sociedad entienda que cada uno de nosotros jugamos un papel muy importante y debemos de actuar en armonía y respetarnos. Podemos no coincidir en ideas, podemos no coincidir en diversos aspectos, pero para eso está la participación, la colectividad. Todo se debe hacer de forma integral y no pueden hacerse nunca más en México, legislaciones por una sola ideología. Deben ser totalmente incluyentes. Pues muy bien, Leo, pues ya llegó hora de despedir el programa, ya llegó la hora de vernos el próximo viernes en punto de las 7:30 horas de la Ciudad de México. Se despide de ustedes Juan Jorge Avilés Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC. Recuerden que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Y mi estimado Leo, y bueno, se despide su amigo Leo Barboso, fíjense, nada. Su amigo Leo Barbosa. Estamos en vivo. Fíjense que las palabras, la lengua y demás, de pronto se van en vivo, se van. La espontaneidad. Pero bueno, se despide de ustedes su amigo Leo Barbosa, fundador de Econam, Economía Ambiental. Me da muchísimo gusto darles las noticias y como siempre, todos tenemos una historia que contar siempre en nuestras vidas, pero la mía es y será la noticia ambiental. Así que nos vemos el siguiente viernes. Nos vemos. Hasta luego.